Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, le damos las gracias al Señor una vez más, que estamos acá reunidos en su nombre, dándole las gracias por este nuevo día y la oportunidad que nos da pues de seguir compartiendo su palabra, estudiándola. Y en este trimestre que hemos estado viendo el ministerio del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas enseñanzas que hemos estado viendo. Le damos las gracias al Señor que desde un principio vimos en la creación, en Génesis capítulo número 1, verso 2, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Esta manifestación, habíamos hablado que no solamente era algo simbólico, sino que es el propósito del Señor traer vida y de que su presencia estuviese activa en el mundo. El poder que ordena el caos y trae la existencia. Dice el apóstol Pedro que el mundo por el agua subsiste. Eso es lo que Dios nos deja ver con un sentido, propósito de todas las cosas. El poder que ordena el caos trae un sentido de existencia, un propósito a lo largo y ancho del antiguo y nuevo pacto. Ahora que vemos nosotros cómo los profetas sentaron las bases. Los profetas sentaron las bases de lo que los apóstoles desarrollaron para nosotros ver hoy día este sistema que nosotros tenemos. Entonces, un sentido, un propósito de todas las cosas a lo largo y ancho del antiguo y nuevo pacto. El Espíritu obró selectivamente en los profetas, jueces, reyes y sacerdotes. ¿Recuerdan? Profetas, reyes, jueces y sacerdotes. Pero vemos cómo en el nuevo pacto dice que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Habíamos hablado, de una palabra moderna, la democratización del Espíritu Santo. Ahora, esa plenitud del Espíritu Santo que estaba reservada en tiempos antiguos, antes del Mesías, para unos pocos, ahora sería profetizada en Joel capítulo número 2, verso 28, que lo estuvimos viendo, ¿recuerda? Estuvimos viendo el libro de Joel y cómo el libro de Joel se extendía hasta el Apocalipsis, ¿recuerdan? Desde ese tiempo habíamos dicho que había un lapso de tiempo de aquellos días y el día del Señor, ¿recuerdan? Y que dentro de ese lapso se iba a derramar el Espíritu Santo antes de que viniese el grande y poderoso día del Señor. Un día que se cumplió, se tipificó con el juicio que Dios trajo al pueblo de Israel, destruyendo el templo y la ciudad, pero que eso tipificó algo espiritual, que también deja las bases sentadas para lo que va a ser para el fin del mundo cuando Jesucristo venga. En ese sentido, si no lo vemos así, vamos a caer en el error que han caído muchas personas, donde el Señor dice que no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que solamente el Padre puso en su sola potestad. Vamos a leer la Escritura, que eso lo dice el Señor acá. Hechos capítulo número 1, vamos a volverlo a leer en el verso 6, una escritura muy rica, hermano, que siempre decimos que en el primer capítulo de cada libro como que se sientan las bases de la estructura y el bosquejo que nosotros vamos a ver después en el libro para poder entenderlo, el mensaje que trae el Señor. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuál tiempo? Y es porque habíamos hablado de que los profetas decían en el último tiempo, los últimos días. Fíjense, los apóstoles no entendían ni comprendían lo que ellos estaban hablando porque ellos querían ser protagonistas, o sea, querían ver con sus ojos esa restauración. Mas, sin embargo, fíjense todo lo que ha pasado, los años, y todavía vemos pues que el mundo sigue en un caos, pero Dios sigue obrando en los corazones, eso es lo importante. El Señor le dice y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces hay que tener una idea de una restauración espiritual y una restauración material. Los discípulos estaban ansiosos de ver la restauración material, pero eso no les tocaba a ellos.
A ellos le tocaba la misión, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos iban a ser entonces testigos de la verdadera restauración espiritual. Entonces, con la venida de Jesucristo y la inauguración del nuevo pacto en su sangre, el Espíritu Santo fue enviado no para ya ser un visitador, sino para habitar en el creyente redimido. Fíjense que en el antiguo pacto había la visitación, pero ahora viene la habitación, que son dos cosas diferentes, porque al derramarse la sangre de Cristo, el hombre sale del laxo de la muerte espiritual para ser ahora un resucitado espiritualmente. Y ahí es donde viene la verdadera restauración que no entendían los apóstoles. Esa es la restauración. Ahora fíjense, esta restauración es para restaurar los corazones caídos, muertos en delitos y pecados, para que así sean adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, a partir del día del Pentecostés, en Hechos capítulo número 2, el Espíritu Santo inició una obra sin precedente. Transformar a los hombres en su interior para transformar el mundo exterior. Los apóstoles antes temerosos se convirtieron en testigos intrépidos. Los pueblos antes idólatras fueron alcanzados con el poder del evangelio. Las estructuras sociales, culturales y económicas y políticas comenzaron a experimentar la influencia de una nueva ética basada en la verdad, la justicia, la libertad y la santidad. Fíjese, hermano. Este es un propósito importante. Los apóstoles, antes temerosos, se convirtieron en testigos intrépidos, sin importar que lo mataran o que lo iban a meter preso. Los pueblos, antes idólatras, fueron alcanzados por el evangelio. Las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas comenzaron a experimentar la influencia de una nueva ética basada en la verdad, la justicia, la libertad y la santidad. Acuérdense que estábamos en el primer siglo encadenados en la cultura greco-romana, que todavía las bases de esa cultura siguen impregnando a la humanidad. Nosotros vemos los gimnasios, los Juegos Olímpicos, cómo el mundo quiere poner esas bases culturales, pero hay una batalla espiritual, donde la libertad, la justicia, la santidad y la verdad fluye a través del evangelio. Y vemos cómo el mundo lucha por poner su propia justicia social, que es lo que estamos viendo hoy día. Quieren cambiar la educación, quieren cambiar las mentes y poner leyes que están en contra de la verdad, en contra de la libertad y en contra de la justicia. Estas leyes que el mundo quiere hoy día establecer van a esclavizar a la humanidad, mientras que el evangelio ha traído libertad. Entonces dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora habíamos preguntado, ¿poder para qué? ¿Para qué se necesitaba el poder de Dios? Poder para contrarrestar las tinieblas, la esclavitud espiritual. Nosotros sabemos que Egipto y Babilonia representan la esclavitud del hombre y representan las cadenas religiosas. Como Egipto representa la esclavitud, y Babilonia representa el control religioso mundial. El Espíritu Santo no vino a reformar la superficie del mundo, sino a cambiar el corazón del hombre y a través de ese cambio interno trastornar el orden establecido por las tinieblas. Nosotros vemos, hermanos, desde un principio, desde la Torre de Babel, el hombre se quería hacer un nombre, un solo propósito, una sola religión, para así controlar Satanás las mentes y los corazones y hacer su voluntad. Sin embargo, Dios cambia las mentes con cambiar las lenguas y cada quien se expande a un propósito diferente. Entonces, los imperios, los sistemas religiosos falsos y las culturas dominadas por el pecado empezaron a caer ante el avance del reino de Dios. La predicación apostólica no fue una mera doctrina moral, sino
una intervención divina en la historia humana. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios nos trajo una nueva moralidad. Dios nos trajo un nuevo estilo de vida. Es una intervención con poder en el hombre interior para libertarlo del cautiverio espiritual. Porque el hombre puede estar ya muy tranquilo, muy gozoso, pero está cautivo espiritualmente. Y cuando muera, lo toman las tinieblas eternamente y para siempre. Nosotros acá estamos tranquilos, no sabemos muchas cosas, pero cuando nos muramos vamos a entender muy claro espiritual, porque ya saldremos de este mundo y de este cuerpo que está sujeto a lo que nosotros vemos materialmente, y entonces vamos a tener una mente espiritual y vamos a entender las escrituras tal cual, como muchas cosas no podemos entender porque las vamos a ver, las vamos a visualizar. Entonces, la predicación apostólica no fue una mera doctrina moral, sino una intervención divina en la historia humana, impulsada por el poder del Espíritu Santo. No puede ser a través de una guerra, ni de conquistar un pueblo a la fuerza, sino que se trata de rendirnos al poder, a la misericordia, al amor y a la verdad del Señor, para poder nosotros experimentar esta verdadera transformación. ¿Qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo? Convencernos de pecado, de juicio y de justicia, porque el hombre se rebeló en contra de Dios. Así el Espíritu Santo transformó a pescadores en predicadores, a perseguidores en apóstoles, a naciones paganas en comunidades cristianas y a una sociedad sin esperanza en una portadora de un mensaje eterno. ¿Recuerdan? Efesios. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los efesios y a los colosenses? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que no tenían promesa, alejados de la ciudadanía de Dios, muertos en delitos y pecados, sin esperanza, alejados de los pactos, de las promesas, ha venido a ser cercano de la familia del Señor. Ahora el apóstol Pablo dice nosotros, porque él también estaba en ese grupo, aún siendo judío. Aún teniendo las promesas, él entiende que sin Cristo nada somos, que sin Cristo las promesas, bueno, están en el vacío para el hombre, porque se muere y nunca las va a disfrutar. ¿Quién lo va a sacar del infierno para venir a disfrutar en la tierra nueva? Nadie. Entonces él dice, nosotros que en otro tiempo estábamos muertos, vino y os anunció a nosotros primeramente, dice el apóstol Pablo, a nosotros primeramente. Y luego ustedes, para entender todo esto, hermano, porque la ley separaba al hombre de Dios. Y dice que derribó la pared intermedia, que nos separaba. Fíjense, no solamente separaba, la separación hace una tipificación entre la enemistad, entre los judíos y los gentiles, para que entendieran que judíos y gentiles estaban enemistados con Dios. No es nada más que la reconciliación entre judíos y gentiles que vinieron a ser hermanos, sino que lo que el apóstol Pablo tipifica es que el hombre estaba enemistado con Dios. Y es por eso que Dios tipifica esa enemistad entre judíos y gentiles. Y cuando llega Jesucristo y hace de los dos pueblos uno solo en la cruz, no en la conversión, que es una mala interpretación que hay. Y es por eso que hoy día se cree que los judíos son un pueblo diferente al pueblo gentil. Y es una mala interpretación. El apóstol Pablo dice que eso fue hecho en la cruz y que era un propósito que Dios tenía en la eternidad. Y es por eso que el libro de Ezequiel, en el capítulo número 37, dice que los huesos que estaban muertos reciben el espíritu y le da vida. Y van a tener un solo jefe, dando a entender que las 2 tribus y las 10 tribus que estaban separadas, eso era lo que querían ver los apóstoles, que Israel se uniera como en el tiempo de David, pero eso en la carne es imposible. Eso hay que entenderlo, y mucha gente no lo entiende y está dentro del evangelio, que piensan que Jesucristo va a venir y en esta carne los judíos van a reinar así. No, hermano, la carne y la sangre no se sujetan a Dios, ni tampoco puede, lo dice el apóstol Pablo. Así que esa es una idea descabellada, desbaratada en la mente. Hay que desbaratarla en la mente y la gente entienda, como lo dijo el apóstol Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tiene que ser glorificada. Así que para ver un reino aquí, en la tierra, en la carne, es imposible. Es imposible.
Así que el Espíritu Santo transformó a los pescadores en predicadores, a perseguidores en apóstoles, a naciones paganas en comunidades cristianas y a una sociedad sin esperanza aportadora de un mensaje eterno. Las bases de la civilización occidental, la dignidad humana, el valor de la vida, la educación, la justicia y la misericordia se levantaron sobre los principios del Evangelio que el Espíritu Santo inspiró y sostuvo y sostiene. Pero eso sigue siendo atacado. Entonces vamos a ver su acción en la mente y sabiduría de los apóstoles. Fíjese, su acción en la mente y sabiduría de los apóstoles, porque sin una mente transformada y renovada no hay sabiduría de Dios. Su poder en la predicación que trastornó el mundo religioso y político. Fíjense, si ustedes han escuchado los devocionales que yo estoy pasando, los estudios y devocionales, porque si usted está escuchando un devocional es para aprender, para crecer, para mantenerte en la verdad. Pudiéramos ver cómo la sociedad antigua, su economía, su cultura, todo estaba basado en las tinieblas. Es como que nosotros hoy día que vemos el Nasdaq, el Dow Jones, toda esa bolsa que nosotros vemos a nivel mundial, estuvieran basadas no en las grandes tecnológicas, sino en la brujería, en los templos. Así estaba antes. Dicen los plateros, wow, va a caer el templo de la diosa Diana, de donde depende nuestra economía. Es como que nosotros dijéramos, hoy cayó el precio del petróleo, del oro. Todo estaba basado, hermano, en la cultura pagana, diabólica, satánica. A eso se enfrentaron unos pocos hombres que transformaron las bases de la sociedad. Si bien es cierto hoy, como dicen el 1 o el 2% de la riqueza están en manos de unos pocos, pero el hombre, hermano, hoy día verdaderamente hay una libertad que tú puedes comprar tu vehículo, puedes tener tu trabajo. Ya no está esa base social esclava, donde el hombre era reprimido de una manera terrible y la vida no valía nada. Hoy tú estás en toda la libertad de tomarte un metro, de tomarte un avión, de comprarte tu vehículo, de tener tu casita, de comprarte tus cachivaches. Cosa que antes Satanás tenía oprimido al hombre. La influencia en la formación de una nueva cultura basada en la verdad. Nosotros vemos los límites de cada nación hoy. Ninguna nación viene a reprimir a otra, a que haga su voluntad. Le damos las gracias al Señor hoy por eso. Nosotros porque no vivimos en ese primer siglo, en esos siglos donde la gente estaba esclava, y el libro de Hebreo dice que la gente estaba sujeta al temor de la muerte. Su intervención en los aspectos sociales, económicos del reino de Dios. Dios intervino, el reino de Dios intervino para que la sociedad hoy tuviera esta libertad. Una libertad también que, hermano, ha sido mal interpretada. Su cumplimiento profético en el remanente que Dios levantó para establecer su plan. Recuerda, yo le había dicho que el libro de Sofonía es un libro clave para entender el plan de Dios con el objetivo de que el remanente hiciera un cambio. Y habíamos dicho, ¿cómo está Machu Picchu? ¿Cómo están los templos de los aztecas? ¿Cómo están los templos de los egipcios? Fíjese que la semana pasada, no sé si ustedes que ven las noticias, en Egipto se levantó el museo más grande del mundo para que la gente vaya a ver las pirámides. Ahora, ¿qué hizo el evangelio de esa cultura? Un museo. Lo que antes era algo que verdaderamente era la realidad para ellos, hoy día el mundo lo ve como un museo. Algo para ir a pasar vacaciones, donde la gente se arrodillaba, le daba pleitesía y creía que a través del sistema faraónico la gente alcanzaba el clima de la vida eterna. Estaban engañados, se los estaba llevando Satanás, a donde Dios envía entonces a José y a Moisés y hacen un cambio de cultura. Y hoy eso ha quedado como museos. Eso es lo que el profeta declara cuando dice que el remanente pequeño del Señor, un pueblo humilde, va a cambiar las bases de la sociedad, las mentes. Eso lo dice Sofonía.
Sofonía, un libro muy pequeño, pero que tiene un mensaje central para el remanente del Señor. ¿Cómo quedó Machu Picchu? La gente lo que vaya es ahora a pasar vacaciones. ¿Cómo quedaron los templos de los aztecas? Todo eso quedó para vacacionar, porque el Evangelio transformó las bases de la sociedad. Fíjense lo que dice Isaías 52, verso 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Muy en alto. En el capítulo número 17 de Ezequiel dice que el pueblo se rebela. No hay justicia, no hay verdad. El pueblo quiere hacer lo que le da la gana, pero dice que va a salir un sarmiento en el cual va a retoñar y va a dar fruto. Y ese fruto va a llenar toda la tierra. Y ese sarmiento es nuestro Señor Jesucristo, quien da los frutos para vida eterna. En Juan capítulo número 15, no es meramente, hermano, una parábola para que nosotros la veamos de una manera mecánica, donde nosotros solamente vemos el plan de Dios, sino que es un cumplimiento profético que lo habíamos leído desde el Cántico de Moisés, ¿recuerdan? De Deuteronomio 32, cuando Dios ya de antemano tipifica a Israel como una vid que da uvas ponzoñosas, uvas amargas, uvas que no tienen sentido, pero que sí viene uno que va a dar el verdadero fruto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y eso es lo que hemos estado viendo. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, fíjese cómo yo tomé estas escrituras acá, para que veamos que el conocimiento que va a traer el Señor Jesucristo va a ser tomado por el Espíritu Santo para transformar las mentes de las personas. Y dice Juan, capítulo número 14, verso 26, que Jesucristo dice que el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra en la mente del hombre. Y dice Juan, Hechos, ahora, fíjese dónde se llega a esto y se establece en Hechos capítulo número 4, verso 13. Y se maravillaban de ello y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué pasa? Que los pescadores comunes y corrientes, la gente del burgo, llegaron a tener un entendimiento poderoso que cambió la mente de otros. Y decían, y se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. O sea, Jesús los influenció y el Espíritu Santo los cambió. El Espíritu Santo capacitó a los apóstoles con una sabiduría celestial que sobrepasaba todo conocimiento humano. Es decir, el Evangelio pisoteó a la cultura religiosa y a la sabiduría de los filósofos. Que el apóstol Pablo dice que yo no tengo nada en mi mente y en mi corazón, me he guardado para dárselo a ustedes, sino que lo he destruido, lo he echado de mí, mi conocimiento, todo lo que yo sabía, para traer la excelencia del conocimiento de Cristo, la excelencia del conocimiento de la verdad. Así que no busquen la sabiduría del mundo, porque Dios destruye la sabiduría de los sabios. Esa es una escritura que está en Isaías y que estaba profetizada. Y cuando llegó el Mesías, eso fue lo que pasó. En ello se cumplió lo anunciado por Isaías. El siervo de Jehová, que es Cristo, prosperará a través de sus enviados. O sea, el mismo Cristo dijo que la sabiduría de Él se iba a mostrar por medio de sus seguidores. El Espíritu transformó las mentes simples en instrumentos de revelación divina. No fue una mera sabiduría de este siglo, ni producto de una academia. Yo he visto, hermano, lamentablemente, hombres que han ido a teológicos
institutos teológicos, universidades cristianas evangélicas y que después que han estudiado las Escrituras han desistido de esos títulos. Han desistido de esos títulos porque en la palabra de Dios está el verdadero crecimiento. Ahora, yo no digo, hermano, que exista un instituto, pero que se rija y se base en la Escritura. No en la filosofía humana que vemos hoy en día. El mal entendimiento del pueblo de Israel, que todos los días lo vemos por las redes sociales, siguiendo lo que hace el pueblo de Israel, como que eso lo va a guiar, y no buscando la guía del Espíritu. Nosotros no podemos ser guiados por un pueblo, hermano, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, y Israel necesita la salvación. El apóstol Pablo lo dice en Romanos, que mi oración es para salvación. Pero, hermano, lamentablemente la mente ha sido trastornada y confundida. El Espíritu transformó mente simple en instrumento de revelación divina. No fue una sabiduría de este siglo, ni producto de una academia, sino de la mente de Cristo, revelada por el Espíritu Santo. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo número 2, del verso 10 en adelante. 1 Corintios 2, 10. ¿Qué dice el apóstol? Personas que toman estos textos para otra cosa. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto está en Isaías. Isaías 64, 4. Fíjese que esta escritura, Isaías 64, Isaías 65, tiene que ver con el reino del Mesías. Ahora, hay gente que está esperando que el Mesías va a reinar con los judíos, pero el reino, hermano, se está llevando a cabo en su iglesia. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, desde antemano está acá. No es algo nuevo, ya el apóstol Pablo lo deja claro a los corintios. Fíjese, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso lo dijo Isaías, estaba profetizado. Ahora, Pablo es el protagonista que viene a vivir esa realidad. No lo vivieron los profetas, pero estaba preparado por el Mesías. Es por eso que el apóstol Pedro dice que los profetas inquirieron, buscaron en quién y quién era esa persona. No era para ellos, sino para nosotros. O sea, nosotros estamos viviendo una transición nueva, el nuevo pacto. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No es a través de un sueño, una revelación. Como hay gente que toma esta escritura para entonces sentar las bases de que Dios te va a dar un sueño, una revelación mística, maravillosa. No, es a través de la escritura. El conocimiento viene por la verdad. Y conoceréis la verdad os hará libre. Y y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concebido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. ¿A dónde lo ha concebido? En la mente. O sea, concebido. O sea, es como cuando la mujer concibe, tiene algo nuevo en la mente, una mente nueva, renovada. La mujer no tiene un niño en el vientre, pero cuando concibe viene algo nuevo, un ser nuevo, una nueva naturaleza. Es lo que el apóstol Pablo le quiere dejar a los corintios ver. Lo cual también hablamos, o sea, nosotros no estamos hablando algo de este siglo, de la sabiduría de este siglo, de este mundo terrenal, sino que lo que vino de arriba se concibió en nuestras mentes y es lo que nosotros estamos hablando y es lo que lo va a transformar a ustedes. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, y lo va a dejar claro, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta sabiduría permitió discernir los misterios del reino, entender la ley a la luz del Evangelio. Hermano, eso tiene que ser una clave,
¿Por qué muchas personas no llegan al pleno conocimiento de la verdad? Porque tienen un enredo con la ley. Tienen un enredo con la ley. Y muchos están viviendo la ley. Fíjense lo que dice, entender la ley a la luz del Evangelio es importante y crucial. Pero mientras que la iglesia siga viendo el antiguo pacto como una historia de héroe, una historia moral, para nada más que conducir a los niños en la escuela dominical, hermano, es un fracaso espiritual. Un fracaso espiritual. No sacarle el verdadero entendimiento de la ley para aplicarlo en el Evangelio. Ha sido un fracaso espiritual. Nada más que ve el Antiguo Testamento como mera historia de David y Goliat. Y es un fracaso que sigue dentro de las iglesias, hermano, que es triste y lamentable. Pero la ley no ha sido dada para el justo, ha sido dada para el injusto. Y ahora en nuestros corazones, dice Ezequiel, para que andéis en mis estatutos. Porque la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Entonces el espiritual es el que vive la ley. Así que el antiguo pacto no son meras historias morales. El antiguo pacto es para que nosotros vivamos conforme a la ley de Dios en el nuevo pacto. Y dice, y anunciar un mensaje que reformó la visión del mundo, un Dios no confinado a un templo como lo tenían en el antiguo pacto, que era lo que los judíos querían, imitar al mundo, hacerle ver al mundo que el Dios que ellos tenían era el Dios todopoderoso y que vivían dentro de un templo, y eso es lo que Dios no quería. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Es por eso que Jesucristo dijo que de este templo no quedará piedra sobre piedra, porque yo no vivo ahí, yo no habito ahí. Simplemente era un modelo para que el hombre pudiera entender la grandeza y el poder del Señor, su manifestación. Un Dios no confinado a un templo, sino habitando en los corazones. De esa mente espiritual surgieron las bases del pensamiento cristiano que moldeó la educación, la filosofía, la ética del mundo posterior, o sea, lo que nosotros estamos viviendo. Moldeó la educación, la filosofía, la ética del mundo que nosotros estamos viviendo y gozando hoy, hermano. Una libertad espiritual, hablar con sabiduría y con poder, no con religiosidad. El Espíritu Santo y la predicación que transformó al mundo. Vamos a ver este segundo punto. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fíjense que ya no estaba entonces ahora sujeto a profetas, reyes, sacerdotes o los jueces que nosotros vemos en la Biblia. Cuando Moisés después le entrega a Josué el mando y reconquistan la tierra prometida, Dios levanta jueces, después levanta reyes, pero también estaban los profetas. Y después, entonces, cuando el hombre cae en el cautiverio, el pueblo de Israel, allá en Babilonia, después que sale de Babilonia, entonces se crea un solo parámetro. La persona que conducía el pueblo era rey, era sacerdote y era profeta. Tipificando Josué, el sumo sacerdote, lo que vendría a ser Cristo y lo que vendría a ser cada uno de nosotros. Rey, profeta y sacerdote. Esos tres oficios están dentro de un cristiano. El cristiano intercede, el cristiano reina y gobierna con Jesucristo. Y el cristiano profetiza porque habla la palabra de Dios. Testifica de Dios. Dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora nosotros somos testigos del poder del Señor. Estamos testificando. Estos transformaron el mundo entero, también han venido acá. Hechos 17. Fíjense lo que decía la gente, estos que trastornan el mundo entero, unas poquitas de personas, ¿cómo empezaron a contrarrestar el mundo entero? El poder del Señor, hermano. Hechos 17, verso 6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, con el poder del Señor. ¿Recuerdan Hechos 17, cuando el apóstol Pablo dice que Dios de un solo linaje hizo a todos los hombres
porque había esa pugna, judíos y gentiles, a quién le pertenecía Dios. ¿De quién es Dios? ¿De los judíos o de los gentiles? Y el apóstol Pablo va a dejar claro que Dios no le pertenece a nadie, que Dios es soberano y que nosotros tenemos que rendirlo a Él, arrepentidos de nuestros pecados, dejar las vanidades, dice el apóstol Pablo ahí, dejar su mente vana y rendirse al Dios vivo y verdadero. Dios no es solamente Dios de los hombres, Dios es Dios de la creación. Él ha establecido las bases para que el hombre respire, dice el apóstol Pablo. Ha hecho todos los alimentos. El apóstol Pablo no le podía dar el mismo mensaje que le daba a los judíos, a los inconversos, a los gentiles, porque ellos no eran partícipes pues del linaje de Abraham y no tenían esa historia. Pero ese mensaje no solamente nada más era para los gentiles, también era para los judíos. Porque Dios no es Dios nada más que de los judíos, Dios es Dios de la creación. No traten, decía el apóstol Pablo, de reducir a Dios a una nación o a una persona o a un linaje. Dios ha hecho de un solo linaje a todo el mundo. Y es quien le da comida y provee para todos, tanto para judíos como para gentiles. Este es el Dios vivo y verdadero. No lo van a encapsular o encasillar en una mente. No. Eso es lo que el apóstol Pablo nos deja ahí en Hechos 17. Y le dice, ustedes que están adorando, alabando al Dios no conocido, a ese es que yo le vengo a enseñar. El Dios no conocido. Se ha manifestado en Cristo. Y ha mandado a todos los hombres que se arrepientan, pasando por alto los tiempos pasados, dice. ¿Cómo estaba el mundo? Jesucristo viene a trastornar esas bases ideológicas. La predicación apostólica impulsada por el Espíritu Santo trastornó al mundo antiguo. Lo que comenzó en Jerusalén se expandió hasta Roma, penetrando en los centros políticos, culturales, religiosos del imperio. El mensaje del reino de Dios confrontó la idolatría, la corrupción y la falsa religiosidad. El mensaje del reino confrontó la idolatría, la corrupción y la falsa religiosidad. No es casualidad, hermano, que Lucas en el libro de los Hechos tome a unos cuantos judíos que eran brujos, idólatras. Ahí los pone. ¿Recuerdan a Bar Jesús? Un judío. Hermano, la cultura religiosa había abarcado a todas las mentes. Se estaba arrastrando a todos y llega el evangelio e impacta y cambia. Y dice el brujo, ora a Dios para que esto no venga a mí. El evangelio le cambia la mente y él ve el poder de Dios por encima del poder que él tenía. El Espíritu Santo les dio poder no solo para hablar, sino para resistir, vencer las fuerzas espirituales que dominaban las naciones. Una fuerza espiritual que dominaba las naciones, hermano. No había límite, como nosotros tenemos hoy día. El imperio romano abarcaba lo que le daba la gana. El hombre no tenía su propia libertad, no podía establecer sus propias leyes. No había esa libertad, no había límite. Vemos hoy cómo esas bases se sentaron y cada nación tiene su límite, tiene su presidente. Acá se van a celebrar las elecciones. La gente tiene libertad de ir a votar y a escoger el presidente que tenía, no como antes. Deja claro que no es César el Señor, es Cristo. En cada ciudad conquistada el evangelio, los poderes que dominaban las mentes fueron desplazados. Los hombres aprendieron que el verdadero Señor no era César, sino Cristo. El Espíritu Santo, por tanto, no solo comunicó una doctrina, sino que ejecutó una guerra espiritual. No se trata de una doctrina religiosa, hermano. Fíjense que yo le voy a hacer una pregunta. El valle de Meguido, ¿recuerdan? El valle de Esdraelón, donde la gente dice que va a haber la guerra de Gog y Magog. ¿Usted cree que los ejércitos de China podrían caber ahí en ese valle? Que se van a reunir todos los ejércitos ahí. Fíjense la mente que hay hoy día. Hermano, cuando Ezequiel tipifica la guerra de Gog y Magog, que yo le dije que yo se la quería explicar,
y que el Espíritu Santo le explica claramente. Si nosotros entendiéramos verdaderamente el ritmo espiritual del libro de Ezequiel, viéramos que después de la nueva criatura, en el capítulo número 36, el capítulo número 37 dice que los valles del hueso seco toman vida. Y después dice en el capítulo número 37 que van a tener un solo jefe y será un solo pueblo. En el capítulo número 38 nosotros vemos la guerra de Gog y Magog, que es una guerra espiritual que se está librando a diario. Y en el capítulo número 40 vemos el nuevo templo cuadrado, que es la iglesia, que está enfrentando esa guerra espiritual a diario. Y eso cuando usted lee Primera de Corintios 6, que dice que nosotros somos el templo de Dios, esa escritura que te lleva ahí te lleva a Ezequiel 40, que es el nuevo templo, que es la iglesia. Porque ya el templo había sido destruido y la gente estaba cautiva en Babilonia. Y entonces viene y se le da a Daniel una visión de un nuevo templo, que es el segundo templo, que es el de Salomón. Pero ese tercer templo es la iglesia que se le da a Ezequiel, que nosotros lo vemos entonces en el Apocalipsis, la nueva Jerusalén. No de abajo, sino de arriba. Pero como yo le estoy diciendo, mientras que nosotros veamos las historias del Antiguo Testamento como una historia moral y verdaderamente no saquemos la esencia de la verdad, hermano, la iglesia seguirá sentando las bases en los niños de solamente una religiosidad y una historia moral. Y eso se cumple. Es por eso que Dios tipifica a Israel como una vid. Y Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Y es por eso que en Apocalipsis 14:14 nosotros me hemos dicho que Dios trae una hoz y dice, vendime a la viña, porque ya sus frutos están para dar fruto. Porque Jesucristo ya había venido y el evangelio estaba cayendo en las mentes y esas mentes se estaban convirtiendo en fruto para Dios. Y entra entonces cada mente a las bodas del Cordero, a celebrar con Cristo, que es lo que nosotros vemos a diario en las iglesias. Una celebración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada mente que se convierte entra en el nuevo pacto, a celebrar su salvación. Y dice, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, cuando el Señor nos saque del cautiverio. ¿Cuál cautiverio? El cautiverio espiritual. Y es por eso que Mateo dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y por qué? Porque tipifica a la esclavitud. De ahí mi hijo los va a sacar. Y Cristo es el nuevo Moisés, pero que saca a la gente de la esclavitud espiritual. El Espíritu Santo y la transformación cultural. Dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjese que es importante, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sión tipifica, hermano, la Israel de aquí abajo, tipificaba la Israel de arriba. ¿Y de dónde va a salir la ley? La ley salió de los judíos, la ley salió de la boca de Jesucristo, hermano, y la ley salió del Señor. Ahora, si ellos son el instrumento que Dios iba a utilizar para cambiar las bases de la sociedad, para cambiar el mundo, y de Jerusalén sale entonces nuestro Señor Jesucristo con este remanente que es que va a cambiar al mundo entero. Entonces, hermanos, Isaías capítulo número 2, verso 3, vamos a dejarlo hasta acá porque ya la hora corrió y vamos a ver estos puntos más adelante, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde.